Buenos o malos, los delanteros marcan goles, ya sean muchos o pocos, pero son contados los que logran algo que va más allá de las estadísticas. Algunos cambian la historia de un club e incluso de una nación. El 11 de marzo de 1978 verían el nacimiento de uno de estos extraños casos, pues en Abiyán, capital de Costa de Marfil, nacía Didier Drogba. La situación en su país natal estaba lejos de mejorar para aquellos años, motivo por el que, con tan solo 5 años, sus padres lo enviaron a Francia a vivir con su tío. Sin embargo, la nostalgia fue demasiada para el pequeño Didier, quien luego de 3 años se devolvió a Costa de Marfil, donde pudo volver a dedicar su tiempo libre a jugar fútbol en estacionamientos. Tristemente para él, sus padres quedaron desempleados poco después, motivo por el que su regreso fue efímero y todos juntos tuvieron que huir a Francia, esta vez de manera permanente. Sin embargo, Didier se fue primero, por lo que no fue hasta 1991 que pudo reunirse con sus padres en la ciudad de Antony. Ahora, junto a su familia, el pequeño Didier pudo adaptarse mejor e incluso se integró al equipo juvenil de Levallois, donde llegó a debutar con el primer equipo a sus 18 años de edad, aunque ni siquiera su debut goleador bastó para convencer al entrenador del equipo, quien decidió descartarlo. Su etapa en este equipo terminó tan pronto como Drogba culminó el colegio, pues este tuvo que mudarse para iniciar sus estudios universitarios de contabilidad. Se unió a las inferiores del equipo local, Le Mans, quien para entonces disputaba la segunda división francesa. Aunque era la primera oportunidad de Didier, el camino no estaba despejado, puesto que sus horarios en la universidad creaban un conflicto con los entrenamientos y actividades del equipo. Incluso uno de sus entrenadores llegó a comentar que a Didier le tomó 4 años para estudiar, entrenar y jugar todos los días de la semana, puesto que siempre tenía que sacar tiempo para algo. Esto le fue alejando de su familia, ya que sus estudios y entrenamientos consumían la totalidad de su tiempo. Para 1999 Drogba tenía 21 años, el tiempo se acababa y él aún no había debutado como profesional. Para su fortuna, Le Mans lo firmó, por lo que finalmente debutaría en ese mismo año, coincidiendo con el año de nacimiento de su primer hijo, Isaac Drogba, un punto que según Didier fue de completa reflexión, haciéndole enderezar su vida. La primera incursión de Didier Drogba en el mundo del fútbol profesional comenzó en el Levallois Sporting Club, donde su talento emergente captó la atención de los cazatalentos desde temprana edad. Nacido el 11 de marzo de 1978 en Abiyán, Costa de Marfil, Drogba mostró su potencial innato para el fútbol, jugando en las calles de Cocody y destacándose entre sus compañeros por su habilidad técnica y determinación. A los 21 años, después de destacar en el equipo juvenil, Drogba ascendió al primer equipo de Le Mans en 1999, enfrentándose al desafío de la segunda división francesa. A pesar de su juventud, no tardó en adaptarse al nivel profesional, pero en su primera temporada terminó con altibajos. Marcó 7 goles en 30 partidos, un comienzo prometedor que se vio interrumpido por lesiones que lo alejaron de la cancha y permitieron que otros jugadores ocuparan su puesto titular. La siguiente temporada, Drogba continuó demostrando su potencial con 21 apariciones y 5 goles para Le Mans, en una transferencia que marcaría un punto de inflexión crucial en su carrera. Su impacto en el Guingamp fue de inmediato y significativo. En su primera mitad de temporada en el Guingamp, Drogba jugó un papel fundamental en la lucha del equipo para evitar el descenso, mostrando destello de su capacidad para marcar diferencias en partidos claves. Su explosión como figura emergente llegó en la siguiente temporada. Con sus 20 goles en 45 partidos, ayudaron a catapultar a su equipo a la 7ª posición de la tabla, una hazaña impresionante para un club tan modesto. Este rendimiento excepcional no pasó desapercibido por los grandes clubes de Francia. Fue entonces cuando el Olympique de Marsella, atraído por su potencial y habilidad goleadora, pagó 6 millones de euros por los servicios de Drogba en 2003, consolidándolo como uno de los delanteros más prometedores y codiciados del fútbol europeo. Didier Drogba hizo su traspaso al Olympique de Marsella en 2003 procedente del Guingamp en una transferencia que ascendió los 6 millones de euros, lo que marcó un hito significativo en su carrera. Llegó al club con una reputación en ascenso y rápidamente demostró que era uno de los delanteros más codiciados de Europa. En su primera temporada en Marsella durante el periodo 2023-2024, Drogba brilló intensamente en la Ligue 1. Fue el máximo goleador del equipo con 19 goles en 35 partidos de liga, consolidándose como una figura clave y una esperanza constante de gol para el club. Sin embargo, fueron sus actuaciones en el escenario europeo lo que realmente captaron la atención. En la Champions League, Drogba anotó 5 goles cruciales, incluyendo un memorable hat-trick frente al Partizan de Belgrado. Aunque el Marsella no logró avanzar más allá de los cuartos de final en esta edición, el impacto de Drogba fue innegable. Además, en la Europa League, entonces conocida como Copa de la UEFA, Drogba fue una fuerza imparable. Marcó 6 goles en la campaña, llevando al Marsella a la final contra el Valencia. La final de la Copa de la UEFA en 2004 fue un momento decisivo para Drogba y el Marsella. Aunque demostró sus destrezas y habilidades como goleador, el equipo
equipo francés no pudo superar al Valencia perdiendo 2-0 en un partido que representó una amarga decepción para Drogba y sus compañeros. A pesar del resultado adverso, Didier fue reconocido como el jugador del año de la Ligue 1, destacando su impacto tanto dentro como fuera del campo. Su temporada excepcional en el Marsella no solo fortaleció su legado como uno de los mejores delanteros de Europa en ese momento, sino que también estableció las bases para su eventual traspaso al Chelsea. Drogba dejó una huella indeleble en el Marsella y en la liga francesa, no solo por sus goles, sino también por su liderazgo y compromiso con el equipo. Su paso por Marsella marcó el comienzo de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los jugadores más icónicos y exitosos en la historia del fútbol. Drogba is the kind of guy that is so loyal that he never forgot that I took him from Marseille to the Premiership, where he was not even expected because he didn't start very young at that level. He was already playing for Guingamp, Marseille and other loans. So when I take him to Chelsea again, I remember clearly Abramovich was asking me, who do you want for the striker? All the big names in Europe at that time, I told Drogba. And who is he? Where is he playing? Mr. Abramovich, pay and don't speak. And Didier was an iconic player for Chelsea, for the Premier League. Los días de Didier Drogba en la liga francesa estaban contados. Su rendimiento impactante no pasó desapercibido por los grandes equipos de las mejores ligas del mundo. Cumpliendo su palabra, José Mourinho, quien ya lo había enfrentado cuando dirigía al Oporto, lo fichó rápidamente tan pronto como tuvo la oportunidad de tener los fondos necesarios en un equipo dispuesto a atraerlo. El Chelsea, bajo la dirección de su adinerado propietario, estaba decidido en hacer una marca duradera en la Premier League. Mourinho, en el lugar de seguir las sugerencias de adquirir a Ronaldinho, decidió invertir una suma récord de 38.5 millones de libras para llevarse al marfileño a Londres. Didier se convirtió así en el jugador más caro de la historia de Costa de Marfil. Unirse al Chelsea significaba para Drogba un desafío monumental. El club londinense, aunque histórico, había sufrido una sequía de títulos de liga que se extendía por más de 50 años. El marfileño llegaba para cambiar esta narrativa, acompañado por jugadores emblemáticos como Frank Lampard y John Terry, formando parte de un proyecto ambicioso para revitalizar al equipo. Sin embargo, su inicio de Stamford Bridge no fue tan bueno como se esperaba. Una lesión abdominal lo marginó gran parte de la primera temporada, un contratiempo que no solo frustró a Drogba, sino también a los fanáticos y a la directiva que habían depositado grandes esperanzas en él. Cuando finalmente regresó, Didier demostró por qué Mourinho había apostado tanto por él. Se convirtió en el hombre de los goles importantes, una habilidad que se convertiría en uno de sus sellos distintivos durante su estancia en el Chelsea. En el punto culminante de su primera temporada fue su actuación en la final de la Carling Cup, conocida hoy como Carabao Cup, contra Liverpool, donde marcó el gol decisivo que aseguró el título para los Blues. Este éxito fue solo el comienzo, ya que Drogba rápidamente se adaptó al ritmo físico y táctico de la Premier League. En la liga, a pesar de haber perdido la mitad de la temporada debido a la lesión inicial, Didier marcó 10 goles cruciales que contribuyeron significativamente a la conquista de la Premier League, un título que el Chelsea no había ganado desde 1955. Esta victoria no solo fue un logro para el club, sino también un reconocimiento para Drogba, que se consolidaba como uno de los delanteros más temidos y respetados de Europa. Su impacto no se limitó a la liga doméstica. En la Community Shield, Drogba anotó un doblete impresionante contra el Arsenal, asegurando otro trofeo para el Chelsea. Continuó su racha en la temporada siguiente, donde anotó una docena de goles en la liga, contribuyendo nuevamente al título de liga y estableciendo un hito como el primer club inglés en ganar 2 ligas consecutivas desde la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, Didier Drogba ya se había convertido en una figura emblemática del mundo del fútbol. Su habilidad para marcar en los momentos más críticos y su presencia dominante en el campo lo catapultaron al estatus de ídolo tanto en el Chelsea como en su país natal, Costa de Marfil. Era admirado no solo por su habilidad futbolística, sino también por su liderazgo en el campo y su capacidad para inspirar a sus compañeros de equipo. El impacto de Drogba trascendió las fronteras del fútbol. Se convirtió en un símbolo de esperanza y orgullo para su nación, una figura que unía a todo un país a través de su éxito en el escenario mundial. Didier no solo era un goleador consumado, sino también un embajador del fútbol africano y un ejemplo de determinación y perseverancia para millones en todo el mundo. I don't take the respect from Lampard, Terry, all these big legends, what they've been doing for the clubs, but Drogba for me, I think we've been in a reality like where he was playing for Chelsea, me I was playing for Man City, but the guys who are always feared to play against, he was him because his header, I think for me, his header was more stronger than when he shot. Because one time I was in front of Drogba, I think we were training and he just smashed the ball with his hair. With his head. It was like Roberto Carlos shot. And I said, Drogba,
did you see your head? He looked at me. He was so pissed. Yeah. But me, I was amazed because he was close to me and boom, at that speed, you can imagine. Lejos del sueño que Drogba vivía, Costa de Marfil se había sumergido en una inmensa guerra civil desde 2002. El país estaba dividido entre las distintas facciones mientras reinaba el terror y la violencia. El conflicto había dejado alrededor de 400.000 fallecidos y obligando a que más de 750.000 marfileños huyeran de su propia tierra en búsqueda de refugio. Las heridas eran sumamente profundas y por mucho que presionaran la comunidad internacional, no se veía fin a la masacre, o al menos así era hasta el 8 de octubre del 2005, un partido de fútbol que usualmente ni siquiera llamaría la atención de los medios internacionales. En el marco de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2006, Sudán recibía a la selección de Costa de Marfil liderada por Drogba. Nunca habían clasificado una Copa del Mundo y quizás en la situación que el país se encontraba no tenía por qué ser un tema de importancia. Mientras gente perdía la vida en las calles de Costa de Marfil, su selección jugaba un partido de fútbol a varios países de distancia. Sería uno de esos días donde el fútbol demostraría ser más que un simple deporte. El partido salió según lo planeado, ganando 3-1. Costa de Marfil se habría clasificado por primera vez a la Copa del Mundo. La atención del pueblo marfileño estaba centrado de lleno en las celebraciones. Mientras todos bailaban y disfrutaban la victoria en los vestuarios, las cámaras se enfocaron en Didier Drogba, quien tomó el micrófono. Con un mensaje de unión, Didier se arrodilló frente a la cámara junto a sus compañeros de selección mientras hacía un llamado a la paz, a bajar las armas y nuevas elecciones presidenciales, poniendo de ejemplo a la selección, que con jugadores de todos los rincones de la nación habían encontrado la manera de trabajar juntos por un objetivo mayor. El mensaje de Drogba tuvo fuertes repercusiones cuando poco después se realizaron las elecciones que pidió, y aunque él mismo admitiese que el camino hacia la paz iba a costar trabajo, para cuando Costa de Marfil estaba jugando en Alemania la Copa del Mundo, la guerra ya estaba llegando a su fin. Aunque ciertamente hubo una segunda guerra civil en 2011 que duró unos cuantos meses, el mensaje de Didier por la unión del pueblo marfileño dejó su sello indeleble en la historia del país y en la paz que vivió. Muchos títulos vendrían luego para Didier Drogba, pero algo que lo diferenciaría de los otros delanteros de la época era el carisma y voz que salvó a un país. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là et... En el Mundial mostraron un gran nivel, pero al estar en un grupo de la muerte no tuvo muchas chances de avanzar de ronda. Argentina y Países Bajos lograron vencerlos en apretados partidos para luego conseguir su primera victoria en la historia de los mundiales al enfrentarse a la entonces selección de Serbia y Montenegro. Regresando a Londres, Drogba y el Chelsea de Mou mantuvieron el ritmo antes del Mundial, coronándose campeones de la Copa de la Liga y la FA Cup, donde marcó en los momentos más cruciales del torneo. Eran 2 títulos más para el gabinete que hasta entonces solo tenía trofeos locales. Hacía falta el más grande, faltaba la Champions League. El torneo más importante a nivel de clubes se había convertido en la obsesión de Didier. Tenían el buen juego y el talento, pero por un motivo u otro siempre caían cerca del título. El 21 de mayo de 2008, bajo la intensa lluvia del estadio de Luzhniki, 2 gigantes del fútbol inglés, el Chelsea y el Manchester United, se enfrentaban por la supremacía de la Copa de Europa. Este no solo era un partido, era el final perfecto de un año de trabajo y sacrificio para jugadores como Didier Drogba, quien se había convertido en el emblema del Chelsea. El delantero marfileño en ese momento destacaba totalmente por su fuerza física, determinación y habilidad para marcar en los momentos decisivos. Estaba destinado a ser el protagonista, pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Desde el inicio, el partido estuvo marcado por la tensión. Manchester United se adelantó en el minuto 26 con un cabezazo de Cristiano Ronaldo, que superó a Peter Cech. Sin embargo, el Chelsea no tardó en responder. Justo antes del descanso, Frankie Lampard aprovechó un rebote dentro del área y empató el partido. A partir de ese momento, el duelo se convirtió en una batalla titánica entre 2 estilos de juego. El ataque veloz y preciso
preciso del United contra la resistencia y el poderío físico del Chelsea. Didier Drogba, como siempre, fue clave en el equipo. Su presencia en el área mantenía a la defensa del Manchester United en alerta constante. Cada balón que llegaba a sus pies se sentía como una amenaza. Drogba había demostrado una y otra vez ser el jugador que aparecía en las noches grandes, el que siempre estaba en el lugar y momento correcto para cambiar el destino del partido. Esa noche en Moscú parecía estar preparado para inscribir su nombre en la historia del Chelsea como el hombre que les daría su primera Champions League, pero los 90 minutos reglamentarios no fueron suficientes. Con un empate de 1-1 el partido se fue a la prórroga. En el tiempo extra fue una prueba de resistencia, con ambos equipos luchando más contra el cansancio que contra el rival. El dramatismo alcanzó su punto máximo en el minuto 116 cuando en una situación de tensión entre ambos equipos, Drogba fue expulsado por una agresión a Vidic, un golpe que cambió no solo el rumbo del partido, sino también la historia personal de Drogba en esa final. La expulsión del marfileño dejó al Chelsea sin su principal referente ofensivo para la tanda de penales. El equipo que había estado tan cerca de la gloria ahora se encontraba sin su líder en el momento crucial. En los penales, John Terry tuvo la oportunidad de coronar al Chelsea campeón, pero resbaló en el tiro decisivo, enviando el balón al poste. Luego, Van der Sar detuvo el disparo de Nicolas Anelka y el Manchester United levantó la copa. Drogba, desde el vestuario, tuvo que presenciar cómo el sueño del Chelsea se desvanecía una vez más ante sus ojos. Lo que podría haber sido su noche más grande se transformó en una total pesadilla. Al siguiente año vendría otra oportunidad. El Chelsea tenía uno de los mejores equipos de su historia. Esta vez se encontrarían contra el Barcelona de Pep Guardiola en semifinales y después de un cerrado partido de ida en el Camp Nou, donde ningún equipo lograría marcar gol alguno, todo quedaría por resolverse en Stamford Bridge, un partido que quedaría grabado en la historia del fútbol mundial y no por los mejores motivos. Después de un golazo de Michael Essien con una volea desde fuera del área, el Chelsea tenía liderato, eran locales y ahora toda la presión estaba en Barcelona. Sin embargo, Drogba y su equipo mantenían un empuje constante en búsqueda de otro gol para sentenciar la serie, pero una fantástica actuación de Víctor Valdés y una infinidad de errores arbitrales dejarían con vida al Barcelona y al minuto 92, un disparo desde la media luna de Andrés Iniesta acabaría en el ángulo y gracias a la ya extinta regla del gol de visitante pondrían fin por un año más a los sueños de Drogba de ganar la Champions. Gracias a los descarados errores arbitrales donde se ignoraron un par de manos y múltiples faltas que significarían un claro penal, el partido sería enmarcado para la posteridad como el robo de Stamford Bridge. Drogba no se contendría acusando de un robo y corrupción en favoritismo del Barcelona, comentarios que le ganarían una suspensión de 4 partidos en Champions. I believe Drogba is a big difference for them. It's a big difference for them. I don't think you can replace Drogba. You can buy top players, you can invest like Chelsea did, but Drogba, there is only one. In the Premiership, there is only one. In Chelsea history, there is only one. And I think Drogba means points. Especially means crucial moments. In a final, Drogba is there. In a top match, Drogba is there. When the team is losing at home and needs to change a result, Drogba is there. So I think Chelsea will miss Drogba, and Drogba will mean a few points less. Para el 2012, Drogba ya había pasado su mejor forma física y gran parte del plantel del Chelsea era de jugadores de una situación similar. Las esperanzas de Didier Drogba por ganar la Champions eran casi nulas. El equipo no tenía la gran expectativa que había en pasadas temporadas. Sin embargo, el fútbol les tenía preparada una revancha y Drogba formaría parte crucial de la historia. Nuevamente en semifinales, nuevamente contra el Barcelona de Pep Guardiola. Esta vez la serie sería en Stamford Bridge. Ahora se enfrentaban un Messi más maduro y que había arrollado con todos hasta entonces. Un centro de Ramírez al segundo poste encontraría a Didier, quien de pierna izquierda mandaría el balón a las redes. El Chelsea ahora tenía la ventaja y a pesar del fuerte empuje blaugrana, lograrían mantener el arco a cero con todo para resolver en el partido de vuelta. Frente a 90,000 personas, el Chelsea se enfrentaba a una de las versiones más fuertes del Barcelona y al minuto 34 un gol de Busquets igualaba la serie. Sin embargo, no era lo único que podría la situación en contra de Drogba. Un golpe de Terry no escaparía a la vista del árbitro, quien no dudó en sacar la tarjeta roja. Ahora tenían que recuperar el liderato con un hombre menos. La peor noticia para el Chelsea de Drogba es que el primer tiempo aún no terminaba y con un gol de Iniesta al 43 la situación pintaba cada vez peor. Sin embargo, un pase filtrado de Frank Lampard encontraría a Ramírez, quien aparecería de la nada y la pincharía por encima del arquero para igualar la serie, y por la regla del gol de visitante ahora estaban clasificados a la final. El Barcelona necesitaba un gol y el segundo tiempo inició la prueba de resistencia para el equipo de Drogba. Minuto a minuto el Barcelona empujaba y se acercaba cada vez más y un error de Didier terminó
terminaría en una falta, un penalti para el equipo blaugrana, pero por suerte el disparo de Messi golpearía el travesaño, dejando al equipo londinense con vida. El estilo y buen juego de ambos equipos se había acabado. Con el partido calentado, todo era un intercambio de ataques y faltas agresivas, ida y vuelta hasta que en el minuto 80 Didier saldría del campo por un jugador que hasta entonces no había demostrado mucho en el Chelsea, el Niño Torres, un dato que cobraría importancia en el minuto 92 cuando un despeje desesperado encontró a Torres, quien solo contra Valdés no dudó y anotó uno de los goles más emblemáticos de la historia del Chelsea. Habían ganado, Didier iría a otra final. El escenario era adverso, tocando enfrentarse al poderoso Bayern de Múnich, quienes venían de eliminar por penaltis al Real Madrid, otro de los grandes favoritos. Por si fuera poco, en el estadio donde se jugaría la final sería el hogar de su rival, el Allianz Arena. El campo estaba repleto de alemanes apoyando a su equipo, deseando conquistar la Champions en su casa. El Chelsea no contaba con muchos de sus jugadores cruciales ya que fueron suspendidos o tenían lesiones. La situación era de extrema dificultad para el equipo de Drogba, a quienes nadie daba por favoritos. El desenlace del partido era tal como se pronosticaba. El Bayern dominaba el juego y disparaba sin descanso, mientras que el Chelsea se dedicaba a aguantar y esperar lo mejor. Un centro cruzado de Toni Kroos encontró a Thomas Müller, quien con un cabezazo les dio el liderato parcial a los alemanes, y ahora el Chelsea de Drogba estaba obligado a buscar el empate. Todo parecía perdido, pero el ingreso de Torres a poco del final le permitió al equipo conseguir un tiro de esquina que, cobrado por Juan Mata, consiguió alcanzar la cabeza de Didier Drogba, el hombre de los goles importantes, quien logró colar su cabezazo en las redes, obligando a que el partido se fuera a prórroga. La celebración de los bávaros se había detenido, pero seguían dominando, y en el tiempo extra un error de marca de Drogba significó un penalti en una situación de vida o muerte, tal y como sucedió contra el Barcelona. Aquella vez tuvieron la suerte de que Messi fallara, pero en esta ocasión Drogba pudo agradecer directamente a Peter Cech, quien detuvo el disparo de Robben y mantuvo al equipo con vida para llegar hasta la tanda de penaltis. A pesar de que Neuer atajó el primer penal de Juan Mata, el Chelsea logró recuperarse gracias a Peter Cech, quien atajó el penal de Ivica Olic, igualando el marcador, para luego rasguñar el disparo de Schweinsteiger, que golpeó el poste. El arquero checo había hecho su parte, pero aún faltaba anotar un último penal, y fue Didier quien se encargó. Con toda la responsabilidad que lleva encima y toda frustración de los fracasos en las temporadas pasadas, el marfileño anotó con un tiro raso para coronarse campeón de Europa. Tras intentarlo una y otra vez, hasta el punto de perder las esperanzas, Didier Drogba había logrado cambiar la historia del Chelsea. Por primera vez eran campeones de Europa. God is wonderful. This team is amazing. And I want to dedicate this cup to all the managers we had before, all the players I played with before. And they're all part of our success, and yeah, it's fantastic. Listen, you've scored some big goals in big finals, but that equaliser tonight, the biggest of your career? Yeah, I think it changed the game. It changed the game mentally. After it changed the game. It changed the game. Really, I'm very happy. Life is fantastic. Now Didier, he's off to celebrate. Después de su exitosa carrera, Didier Drogba buscó nuevos horizontes en ligas menos exploradas, pero igualmente desafiantes, llevando su talento y carisma a diferentes continentes y dejando una huella indeleble en cada equipo que representó. Tras su brillante paso por el Chelsea, Didier desembarcó en enero del 2003 en el Galatasaray de Turquía, uno de los clubes más grandes de ese país. Su llegada no solo revitalizó al equipo, sino que también inyectó una nueva dosis de esperanza y ambición entre los seguidores del club de Estambul. Aunque se unió en la segunda mitad de la temporada, Drogba dejó una marca inmediata con su habilidad para marcar goles cruciales y su capacidad de liderazgo en el vestuario. En su primera temporada completada con el Galatasaray, Drogba se convirtió en un jugador fundamental, contribuyendo con 15 goles en 37 apariciones en todas las competiciones. Su presencia fue vital para que el equipo consiguiera el título de la Superliga turca y avanzara a los cuartos de final de la Champions League, donde el Galatasaray fue eliminado por el Real Madrid en una serie memorable. En 2014, Didier Drogba se aventuró hacia el este para unirse al Shanghái de la Superliga China. Su transferencia no solo marcó un hito en el fútbol chino, sino que también subrayó su estatus como un futbolista global de renombre. En China, Drogba no solo exhibió su destreza en el campo, sino que también se convirtió en un embajador del fútbol y la filantropía, además de marcar goles cruciales y contribuir con su experiencia. Drogba se involucró activamente en los proyectos comunitarios y en el desarrollo de fútbol base en la región, ganándose el respeto y la admiración de los aficionados locales. En 2015, Didier cruzó el Atlántico para unirse al Montreal Impact de la MLS de Estados Unidos. Su llegada fue un acontecimiento trascendental para la liga, ya que los aficionados de la MLS estaban emocionados de ver una leyenda como Didier. Desde el momento en que pisó el campo, Drogba demostró su clase
clase y habilidad goleadora, marcando 21 goles en 33 partidos de liga durante su primera temporada completa. Sus actuaciones no solo catapultaron al Montreal Impact a los playoffs, sino que también inspiraron a toda una generación de jóvenes futbolistas en Norteamérica. La etapa de Didier Drogba en Turquía, China y Estados Unidos no solo se centró en su rendimiento deportivo sobresaliente, sino también en su impacto cultural y humanitario. Su capacidad para adaptarse a diferentes ligas y contribuir al crecimiento de fútbol en diversas partes del mundo es un testimonio de una versatilidad y dedicación al deporte. Más allá de sus logros en el campo, Didier se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza, utilizando su influencia para promover causas humanitarias y sociales tanto en África como en otras partes del mundo. Al final de su ilustre carrera, Didier Drogba dejó un legado imborrable, no solo como uno de los delanteros más temidos y respetados del mundo, sino también como un verdadero líder dentro y fuera del campo. Su impacto perdurará en la memoria de los aficionados y en la historia del fútbol mundial como un ejemplo de determinación, dedicación y excelencia. Well, if you actually look at Didier Drogba's goal scoring record, it can't go anywhere near Shearer's, but when I think of him and picture Drogba, I picture him in the biggest moments, decisive moments, winning his team trophies. He scored 6 decisive and winning goals in cup finals, including the Champions League final with the winning penalty. I mean, that for me is almost the most important thing, because people can tell me how many goals someone scored, but what does goals do? It wins your games. What do winning games do? Win your trophies. You've got to take your team to the trophy. That's what he did. That's what Wayne did, but no one did it better than Didier Drogba for me in terms of the biggest moments and delivering. Después de 367 goles a nivel de clubes y 66 con su selección, Didier Drogba dejó un legado marcado por 4 ligas inglesas, 4 FA Cup, 3 copas de la liga inglesa, 2 Community Shields, una liga turca, una copa de Turquía, una supercopa de Turquía y por supuesto la Champions League que tanto anheló y por la que tanto luchó. A nivel de selecciones, periodos finales de Copa de África, sin embargo, en las 3 oportunidades que lideró su selección, logró clasificarlo sin falta a las Copas del Mundo. Por supuesto que su vitrina de trofeos individuales goza de muchos trofeos de renombre, como un par de botas de oro de la Premier League, un título de goleo de la Copa Africana y de la Europa League, el MVP de aquella mítica final en el Allianz Arena y 2 premios al mejor jugador del año de África. Sin embargo, su legado va más allá de los números, las medallas y los trofeos. Didier Drogba se convirtió en un símbolo de paz adorado por una nación que, motivado por sus palabras, eligió bajar las armas y trabajar juntos sin importar las diferencias. Su carisma le ha valido en convertirse en el maestro de ceremonia del Balón de Oro, además de su continua participación en eventos de caridad, porque sus goles no solo impactaron en el campo de juego, sino también en la vida de miles de personas.